Todo comenzó una cálida noche de viernes a finales de agosto. El aire estaba denso por la humedad, lo que hacía que nuestras camisas se pegaran incómodamente a nuestras espaldas cuando nos reunimos en el garaje de Julio. Julio siempre fue el líder de nuestro grupo, el que tenía ideas salvajes que parecían a la vez emocionantes e imprudentes. Esa noche, mientras sosteníamos cervezas en nuestras manos, habló del viejo hospital en el centro de la ciudad, el Hospital San Miguel. Había estado abandonado durante casi 2 décadas, una reliquia imponente de concreto y vidrio que contrastaba fuertemente con los edificios modernos que lo rodeaban. «Chicos», dijo Julio, con sus ojos brillando traviesamente, «esta noche deberíamos explorar el San Miguel». Por un momento, hubo un silencio mientras intercambiábamos miradas. El hospital era tristemente célebre en nuestra ciudad. Los ancianos susurraban historias de negligencia, abandono e incluso asesinatos. Se decía que los pacientes desaparecían sin dejar rastro y que algunos nunca salieron de la mesa de operaciones. Después de varias investigaciones, la instalación fue cerrada, pero los detalles nunca se hicieron públicos. Carlos, el escéptico de nuestro grupo, se burló. ¿Hablas en serio, Julio? Ese lugar es una trampa mortal. Seguramente está lleno de drogadictos y se está cayendo a pedazos. Exactamente, sonrió Julio. Eso es lo que lo hace perfecto. Piensa en ello. La última aventura antes del fin del verano. A pesar del sentido común, no pudimos resistir la tentación de una última emoción. Terminamos nuestras cervezas, cogimos linternas y nos metimos en el viejo coche familiar de Julio. El viaje al hospital estuvo lleno de risas nerviosas e intentos de asustarnos con historias que habíamos oído sobre el lugar. Cuando llegamos al hospital, nos invadió un sentimiento de presentimiento. El edificio se alzaba ante nosotros, con sus ventanas oscuras y rotas, y sus paredes, que alguna vez fueron blancas, ahora manchadas por años de abandono. Aparcamos a varias cuadras de distancia para no atraer atención y nos dirigimos a la entrada, tratando de ignorar la ansiedad que nos roía por dentro. La entrada principal estaba cerrada con una cadena pesada y un candado, pero Julio vino preparado. Sacó un par de cortadores de pernos de su mochila y se puso a trabajar en la cadena. Esta se rompió con un fuerte chasquido que resonó por las calles desiertas, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Abrimos las puertas oxidadas y entramos. El aire estaba rancio, con olor a moho y descomposición. Nuestras linternas cortaban la oscuridad, revelando una recepción congelada en el tiempo. Había sillas cubiertas de polvo por todas partes, y en el suelo yacían viejos expedientes médicos. El silencio era opresivo, solo interrumpido por el ocasional crujido del edificio asentándose. «Dividámonos y exploremos», sugirió Julio. «Así cubriremos más terreno». Era una idea terrible, pero todos asentimos, no queriendo parecer cobardes. Julio y yo nos dirigimos al ala este, mientras que Carlos y Ana, la novia de Julio, se fueron al oeste. Mientras caminábamos por el corredor tenuemente iluminado, no pude sacudirme la sensación de que nos observaban. Las paredes estaban cubiertas de pintura descascarada y los ocasionales grafitis insinuaban que los vándalos ya habían estado allí. Pasamos por habitaciones de pacientes vacías, cuyas camas estaban hechas, como esperando nuevos ocupantes. Llegamos a las salas de operaciones. Las grandes puertas de acero estaban entreabiertas y un frío viento se colaba por la rendija. Empujamos la puerta y entramos. La habitación era enorme, con una gran mesa de operaciones en el centro, rodeada de instrumentos quirúrgicos oxidados. Las paredes estaban llenas de armarios con suministros médicos obsoletos. Julio iluminó con su linterna alrededor. Su emoción no disminuía. «Esto es increíble. Imaginen lo que pasó aquí». No pude evitar imaginarlo, y los pensamientos que me vinieron a la mente no eran agradables. Había una atmósfera siniestra en la sala,
como si las paredes mismas guardaran los recuerdos del dolor y sufrimiento que allí ocurrieron. Avanzamos más en el hospital, encontrando más evidencias de su oscuro pasado. En el sótano, descubrimos filas de archivadores llenos de registros de pacientes. La mayoría de los registros estaban demasiado deteriorados para ser leídos, pero algunos aún eran legibles. Describían tratamientos que bordeaban la tortura, terapia de electroshock, medicamentos experimentales y cirugías no autorizadas. Cuanto más leíamos, más claro se hacía que San Miguel era un lugar de terror. De repente escuchamos un fuerte crujido arriba, seguido de gritos ahogados. Julio y yo intercambiamos miradas preocupadas y corrimos de vuelta por las escaleras. En el pasillo encontramos a Carlos y Ana, de pie junto a una ventana rota. La cara de Ana estaba pálida y Carlos parecía conmocionado. «¿Qué pasó?», exigió Julio. «Vimos algo», dijo Ana, su voz temblaba. «Una sombra. Se movía tan rápido y luego la ventana se rompió». Julio frunció el ceño. «Tal vez solo era un animal o algo así. Mantengámonos juntos a partir de ahora». Con reluctancia aceptamos y continuamos explorando. Cuanto más nos adentrábamos en el hospital, más fuerte se hacía el sentimiento de terror. Encontrábamos cada vez más habitaciones llenas de equipo abandonado, algunas de ellas con manchas oscuras que inquietantemente parecían sangre. En una de las habitaciones descubrimos una serie de fotografías adheridas a la pared. Eran viejas imágenes en blanco y negro de pacientes. Algunos de ellos parecían asustados, mientras que otros tenían rostros vacíos y sin vida. Al examinar las fotos, notamos una figura recurrente, un doctor que siempre estaba al fondo con una expresión escalofriantemente serena en su rostro. «Ese debe ser el doctor Reyes», dijo Julio, señalando un nombre garabateado en la parte trasera de una de las fotos. Él dirigía el hospital antes de que lo cerraran. Ese nombre me provocó un escalofrío. El doctor Reyes era una figura de leyenda local. Se rumoreaba que realizaba experimentos no éticos con sus pacientes. Muchos lo consideraban el responsable del cierre del hospital, pero desapareció sin dejar rastro antes de que comenzara la investigación. Adentrándonos más en el edificio del hospital, encontramos una escalera que conducía al sótano. El aire se volvió aún más frío, y la oscuridad parecía espesarse a nuestro alrededor. Nuestras linternas apenas penetraban la penumbra, proyectando sombras espeluznantes en las paredes. Bajamos con cautela, la escalera crujía bajo nuestro peso. Al final, encontramos una pesada puerta metálica. Estaba cerrada, pero Julio, como siempre preparado, sacó un juego de herramientas para forzar cerraduras. Después de unos minutos tensos, el candado se abrió con un clic y apartamos la puerta. La habitación detrás de la puerta no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Era una gran sala circular con paredes llenas de estantes y armarios de acero, repletos de frascos y botellas. En el centro de la habitación había una gran mesa de operaciones, cubierta con una sábana blanca manchada. «¿Qué es este lugar?», susurró Ana, su voz resonando en el silencio. Julio se acercó a la mesa y su linterna iluminó instrumentos quirúrgicos, dispuestos meticulosamente. Este debe ser el lugar donde el doctor Reyes realizaba sus experimentos. Sentí una oleada de náuseas al comprender las implicaciones. Esta sala era una cámara de horrores. El aire parecía vibrar con los restos del miedo y el sufrimiento. Comenzamos a registrar la habitación, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre lo que había sucedido aquí. En uno de los armarios encontramos una serie de diarios. Estaban llenos de anotaciones del doctor Reyes, que describían en horripilante detalle sus experimentos. Estaba obsesionado con la idea de curar enfermedades mentales mediante procedimientos radicales y no probados. A medida que leíamos, se hacía evidente la magnitud de su locura. Creía que estaba al borde de un gran avance, de un descubrimiento que cambiaría el mundo. Pero sus métodos eran monstruosos.
De repente escuchamos pasos que resonaban en el pasillo afuera. Eran lentos y deliberados, y se volvían más fuertes con cada segundo. El pánico nos envolvió al darnos cuenta de que no estábamos solos. «Tenemos que salir de aquí», gritó Carlos, su rostro pálido de miedo. Agarrando los diarios, salimos corriendo de la habitación y subimos las escaleras. Los pasos nos seguían, acercándose cada vez más. Corrimos por los oscuros pasillos. Nuestras linternas parpadeaban frenéticamente buscando una salida. Cuando llegamos al piso principal, un fuerte crujido sonó detrás de nosotros. Me volví y vi una figura de pie al final del pasillo. Estaba vestida con un largo abrigo y su rostro estaba oculto en las sombras. La visión me llenó de terror y me obligué a correr más rápido. Salimos por las puertas principales a la noche, respirando con dificultad. No nos detuvimos hasta llegar al coche de Julio. Nos metimos dentro y él arrancó el motor y se alejó a toda velocidad del hospital. Mientras conducíamos en silencio, nos abrumó el peso de lo que habíamos descubierto. Habíamos desenterrado un oscuro capítulo en la historia de nuestra ciudad, que había estado enterrado durante muchos años. Los horrores del Hospital San Miguel nos perseguirán para siempre, recordándonos el mal que puede esconderse en los lugares más inesperados. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Los diarios fueron entregados a las autoridades y se inició una nueva investigación. Eventualmente, el hospital fue demolido y su oscuro legado se convirtió en ruinas. Pero los recuerdos de lo que vimos y el miedo que sentimos permanecieron, dejando una cicatriz indeleble en nuestras almas. Al final, la emoción que buscábamos nos costó caro. Nos atrevimos a descubrir la verdad y al hacerlo, nos enfrentamos cara a cara con la oscuridad que se oculta en el corazón humano. Gracias por ver mi historia nocturna, amigos. Espero que esta historia les haya puesto la piel de gallina. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir más historias espeluznantes. Hasta la próxima, les deseo una noche aterradora.